Buenos días, profesora. Somos el grupo 5, conformados por Román Denilson, Chávez Brian, Parra Grecia, Montero Jordi y Richard Eric. El tema que nos tocó, el que elegimos, es fraude cibernético y problemas de conectividad en las apps de Yape y la banca móvil en las microempresas de las cuentas corrientes de los usuarios de BCP en el mercado de productores del Distrito de los Olivos 2022. Este tema fue elegido porque durante la pandemia, la coyuntura que hemos tenido en los últimos 2 años y medio, nos dimos con la sorpresiva de que los fraudes cibernéticos, los robos cibernéticos llamados phishing, fueron incrementando. Llegando al punto en que las familias se vieron demasiado afectadas, ya que la economía del Perú no está en su máximo esplendor. Y de la misma manera, las apps de justamente el BCP siguen cayendo continuamente. No nos dan explicaciones, simplemente no nos ayudan, no nos solucionan cuando tenemos problemas de conectividad. Siguiente. La población que elegimos para la investigación es a 40 usuarios microempresarios con cuentas corrientes del BCP en Lima, cuya encuesta se realizó de manera virtual por la misma coyuntura que estamos viviendo actualmente. La muestra se tomaron a 35 usuarios microempresarios con cuentas corrientes del BCP en Lima. La unidad de análisis fue un usuario microempresario con cuentas corrientes del BCP en Lima. Y la muestra estadística es para poder sacar una representación de cómo se procedió con la aplicación de una encuesta a los 35 usuarios que cuentan con la cuenta corriente del BCP para conocer el porcentaje de usuarios que sufrieron fraude cibernético y problemas de conectividad. Siguiente. Los variables generales son el fraude cibernético y los problemas de conectividad en las apps de Yape y banca móvil del BCP. Las subvariables son el género, la edad, las personas que cuentan con cuentas en el banco, personas con seguro de protección de tarjetas del banco BCP, cuántas veces a la semana realizan transacciones en estas apps, la cantidad de personas que las atendieron de forma inmediata, la cantidad de personas que solucionaron sus problemas, la cantidad de personas que les devolvieron el dinero y la cantidad de personas que volvieron a confiar en las apps de BCP. Ahora doy paso a mi compañero. En esta sección les voy a explicar acerca del problema que escogimos del tema distribución muestral. Como sabemos, la distribución muestral nos indica la probabilidad de que un parámetro tenga cierto valor. Entonces, en este caso, tenemos que el promedio de las edades de los usuarios de Yape en el mercado de productores es 23 y tiene una desviación de 9. Y con una muestra de 35 nos pregunta cuál es la probabilidad de que la media sea mayor a 26. Entonces, aplicamos las fórmulas aprendidas en clase para hallar esta probabilidad. Primero, necesitamos estandarizar nuestra media. Una vez estandarizada, podemos hallar la probabilidad. Esta probabilidad nos sale de 0,024. En otras palabras, de 2,4%. Eso quiere decir que se puede concluir que con una confianza del 95%, la probabilidad de que la media sea mayor a 26 es de 2,4%. Siguiente. Intervalo de confianza. De la misma manera, este también es una herramienta que nos ayuda a saber que si el parámetro está entre un valor y el otro. Entonces, en este caso tenemos a los vendedores del mercado de productores, se les realizó una encuesta sobre si tuvieron algún evento de robo o en la aplicación Yape o banca móvil. Entonces, se encuestó a 35 personas y 28 de ellas afirmaron que pasaron por robo o fraude. Entonces nos piden calcular el intervalo de confianza, 95%, para la proporción de los vendedores que pasaron por robo o fraude. Primero lo que tenemos que hacer para esta es calcular la proporción, que sería la cantidad de víctimas entre el total. 28 entre 35 nos da un 80% de proporción. Hallamos nuestra Z en la tabla, obtenemos el 1,96 y hallamos el intervalo de confianza. 0,8 más menos 1,96 por la raíz de 0,8
por 0,2 entre 35. Entonces, nos sale que la proporción está entre los valores de 0,67 y 0,93. Se concluye que, con una confianza de 95%, la proporción de los vendedores que pasaron por robo o fraude se encuentra entre 56,1% y 63,9%. Pruebas de hipótesis para la media poblacional con varianza conocida. Dice, en el mercado de productores de los olivos, se sabe que el promedio de las veces que los usuarios usan las apps a la semana es de 2,675, con una desviación estándar de 1,15. Con una muestra de 35 usuarios, se encontró un promedio muestral de 3,06. Se puede decir que el promedio de veces que los usuarios usan las apps a la semana es de 2,665. En primer paso, el planteamiento de hipótesis, donde la hipótesis nula va a ser la media poblacional igual a 2,675. Y la hipótesis alterna va a ser que la media poblacional va a ser diferente a este dato, ¿no? Estadístico de prueba. Nos da que la media muestral es de 2,675 y la desviación estándar es de 1,15 y la muestra de 35. Ejecutando con las fórmulas que la profesora nos brindó en clase y el tema, nos sale que la respuesta es 1,98. Esta respuesta lo vemos en el diagrama para ver si podemos rechazar la hipótesis nula o podemos aceptarla. En este caso, rechazamos la hipótesis nula con un nivel de cancha del 5%. Siguiente. Buenos días. En esta sección veremos las pruebas no paramétricas de rachas medianas. El ejercicio dice, determinar si los datos del número de transacciones de los vendedores que utilizan las aplicaciones de Yapi y Banca Móvil proceden de una muestra aleatoria. Usar un nivel de confianza de 95%. Ahí tenemos los datos, al igual que tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alterna y la significancia. En la hipótesis nula dice que la muestra es aleatoria. En la hipótesis alterna dice que la muestra no es aleatoria y da un 5% de significancia. Primero de todo, tenemos que hallar la mediana con la siguiente fórmula. Al momento de hallar la mediana, que es 3,071, tenemos que pasar a restar con los datos de los siguientes a nuestra tabla derecha, como son 3, 1, 2, 5, 5 consecutivamente. Al momento de restar, nos vamos a dar cuenta de qué símbolo tiene el valor, bien sea más o bien sea menos. Como es el caso en el 3, 1 y 2, nos damos cuenta que es más. Esto quiere decir que se arma una racha de positivos, al que le ponemos 1. Al bajo, en lo que es 5 y 5, se arma una racha de negativos, a lo que es la segunda racha. Así consecutivamente armamos las rachas. Y nos damos cuenta que tenemos 20 rachas. Con lo cual, tenemos que sacar las rachas positivas y las rachas negativas. Con lo que nos damos cuenta que cada una son 10. Al igual necesitamos la racha total. Concluimos hallar la Z, pero nos faltan los valores UG y OG. Procedemos con la fórmula, lo cual UG sale 10 y en OG sale 2,176. A reemplazar los resultados que nos ha tocado, en Z sale como resultado 4,596, lo cual vemos que se rechaza la hipótesis nula. Y en la comparativa de la Z, podemos apreciar de que no se puede aceptar que los datos son aleatorios. Y cuadrado. Prueba de homogeneidad. Se estudió a 100 vendedores de mercado de productores acerca de los problemas de robo y de las conectividades en las aplicaciones del BCP y Yape. Los datos se presentan en la siguiente tabla. ¿Existe relación entre la aplicación móvil que utiliza y el problema ocurrido? Utilizaremos alfa de 5%. Mostramos ahí los cuadros de sumas y también la hipótesis nula junto con la hipótesis alternativa. Utilizaremos un nivel de significancia del 5% que equivale a 0,05.
Luego, como podemos ver, hay otro cuadro de sumas. Procedemos a realizar las ecuaciones, que sale 2.85. En la siguiente imagen podemos ver la región crítica, que nos salió a 6.314. Entonces llegamos a la conclusión que con el nivel de significancia del 95% no se ha encontrado evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de que existe una relación entre la aplicación móvil que utilizan y el problema ocurrido. Regresión lineal. Ustedes se preguntarán qué es regresión lineal. La regresión lineal sirve para ver cómo se comportan nuestros datos mediante una fórmula. En este ejercicio dice, el tiempo en días en los que solucionan los problemas de fraude puede deberse por diferentes factores. En el siguiente cuadro se tienen los días dependiendo de la cantidad perdida. Estima el modelo de regresión lineal. Ahí tenemos básicamente como siempre los datos y pasamos a la fórmula de B sub 0 y B sub 1. Completamos la fórmula, pero claramente tenemos el cuadro. Ustedes se preguntarán para qué es el cuadro. Esta tabla está hecha justamente porque la fórmula lo pide, ya que como se pueden dar cuenta, nos pide la sumatoria de x por y, la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de y al cuadrado. Al reemplazar todo, saber los totales de todo, empleamos la fórmula para saber la y, el valor exacto de la y, que es b sub 0 más b sub 1 por x, lo cual sale 2,264 más 9,272 por x. Coeficiente de correlación y determinación. Dicen en el enunciado. La siguiente tabla muestra los años de labor de los trabajadores financieros del BCP y los reclamos que reciben por día. En la celda X podemos ver los años de labor, todos los datos, y en la celda Y la cantidad de reclamos por día, todos sus datos. Dice, ¿no? Hallar e interpretar el coeficiente de correlación y determinación. Por hallar el coeficiente de correlación, como se puede visualizar, se crean unas celdas donde la variable X se eleva al cuadrado para sellar sus datos, ¿no? El cuadrado. Igualmente de la variable Y. Por consiguiente, otra celda donde se multiplican la X y la Y, ¿no? Y al final todos estos datos se sacan una sumatoria para poder utilizarlo más adelante en la fórmula. Siguiente, por favor. Como se puede visualizar la fórmula del coeficiente de correlación, reemplazamos los datos que hemos obtenido en las celdas, en la sumatoria mismo, y nos sale que R es igual a 0,172. Entonces este dato vamos a poder visualizar en la siguiente cuadro en qué relación se encuentra, ¿no? En esta ocasión denotamos que se encuentra en la correlación directa débil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe una correlación débil entre los años que elaboran los trabajadores financieros del BCP, que es la variable X, y la cantidad de reclamos por día, que es la variable Y. Asimismo, la relación es de manera directa. Es decir, según los años de los empleados, serán recibidos por día los casos de robo. Ahora, coeficiente de determinación. En esta parte vamos a usar el dato que hemos obtenido en la fórmula y lo vamos a elevar al cuadrado. Obteniendo 2,96, que va a ser el porcentaje de la variabilidad de la variable Y, que es la cantidad de reclamos por día. Es explicado por el módulo de regresión ajustado. Siguiente, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric y les voy a explicar el apartado de regresión lineal múltiple. En este apartado hemos creado el siguiente ejercicio que dice así. Un analista del área de recursos de BCP, empresa nacional, que la productividad medida en unidades monetarias, en ese caso le hemos puesto soles, está en una función de algunas variables asociadas a la actividad laboral, sabiendo que tenemos una muestra de 35 personas encuestadas que usan estas aplicaciones de banca móvil, Yape u otro. Tenemos como X1 los minutos en la demora de una transacción en el teléfono. X2,
número de trabajadores del mercado, productores que usan las aplicaciones. Y nuestra Y es la productividad en el mercado, que en ese caso serán los soles, ¿no? Bueno, para continuar con el ejercicio, para un registro de 35 observaciones, se tienen los siguientes datos de la encuesta. Nuestra muestra, que es de 35 personas, nuestra sumatoria X1, que sería 42, los minutos de una transacción, y nuestra sumatoria X1 al cuadrado, que sería de 1188.0,8. Eh, bueno, en este ejercicio nos hemos determinado, hemos puesto las siguientes incógnitas, que sería determinar el modelo de regresión estimada que permite explicar la productividad de la empresa en base a las horas que el cliente demora en transferir el dinero. Y nuestra siguiente incógnita sería interpretar los coeficientes obtenidos en el apartado A, ¿no? Para la solución de la incógnita A, reemplazamos las ecuaciones normales en la siguiente fórmula que vemos, y resolviendo esa fórmula, resolviendo el sistema de ecuaciones, nos da 8.0,70 es igual a 35, nuestra meta sub 0, más nuestra sumatoria X1 sub 1 sería 42, más B2, y nos sale el resultado. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos que nuestra sub 0, nuestra B sub 0 es menos 0.16, nuestra B sub 1 sería 0.1487, y nuestra B sub 2 sería 0.0769. La ecuación diferencial estimada quedará así como podemos ver, y sería nuestro resultado. Las sumamos y multiplicamos y nos da la variable sub 0 menos 0, y la variable, B sub 1 nos daría 0,1487 y B sub 2 0.0759. Y nuestra interpretación sería así: nuestra B sub 1 sería: por cada cliente se demora en transferir un aproximado de 2 a 3 segundos, además en 0.1487 miles de soles, manteniendo constante las demás variables. Y para nuestra B sub 2 sería: por cada minuto, una unidad nacional de trabajadores, productividad incrementa. Eso nos quiere decir que incrementa la mayoría de soles, manteniendo lo constante de las variables. Como conclusiones de nuestro trabajo tenemos: el estudio estadístico nos indica que en el mercado productores de los olivos hay un 37% de trabajadores que sí sufrieron el fraude cibernético en la aplicación de BCP. Y como otro punto tenemos, los resultados encontrados concluyen que un 50% de los trabajadores usan el sistema de transacciones BCP. Aproximadamente esto demora, en la transacción demora 2 a 3 minutos. Por ello, estos datos estadísticos, ni el 50% del personal detiene un tiempo fijo de la demora de uso de este sistema de transacción. Como otro punto tenemos: el resultado demostrado determina que si le llegaron a volver el dinero robado, un 60% de los trabajadores dijeron que sí, que no le llegaron a ver el dinero, y un 40% de la población dijo que sí. Siguiendo el otro punto, los resultados encontrados, se llegó a concluir que el 43% de los trabajadores del mercado productores se ha visto afectada en su ambiente laboral, y el 57% de los trabajadores no se vieron perjudicados en este ámbito. Por último, la investigación realizada, nos da a entender que los trabajadores del mercado productores en los olivos tienen una cantidad promedio de veces que usan el sistema de transacción, ya que solo el 40% de los trabajadores transfieren dinero de 3 a 5 veces al día, y los que restan en diferentes veces, como el 60%, los trabajos solamente es una transacción de una vez al día. Y esto sería todo nuestro trabajo. Muchas gracias.